Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Simi Chat. Les doy la más cordial bienvenida y estamos agradecidos de que nos acompañen nuevamente aquí en vivo. Todavía trabajando desde casita, recuerden que estamos nuevamente en esta tercera ola, por lo tanto no podemos bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, salir lo menos posible y cada vez que lo hagamos con todas las medidas propias de seguridad. Les recuerdo mi nombre, soy Evelyn Cruz y el Simichat, si es la primera vez que te estás conectando, te cuento rápidamente. Ya lleva transmitiendo en vivo 2 veces a la semana, todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde, ya poco más de 8 años. La intención del Centro Nacional de Diagnóstico es poder brindar información verídica, información que pueda ser de utilidad para ustedes en torno a temas de salud, tanto emocional como física. Por lo tanto, si tienes algún tema que quisieras que tratáramos, mándanos un mensajito y con gusto lo tomaremos en consideración. Te recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, en Twitter, @CNDWMX, y pues bueno, nuestra línea de atención psicológica está disponible las 24 horas en el 800-911-6666 en la opción número 3. Así que si tienes alguna cuestión emocional que quieras tú, en la cual quieras ser orientado, no dudes en comunicarte con nosotros. Por favor, sé paciente. Si en algún momento escuchas la grabadora es porque todos los psicólogos están ocupados, así que vuelve, inténtalo, no te des por vencido. 5 o 10 minutos más tarde estaremos ya listos para poder ayudarte. Y pues bueno, algunos de ustedes, no sé, han escuchado la frase te traicionó el inconsciente, te traicionó el inconsciente. Bueno, por ahí ya escuchan a mi perro, estamos en vivo, no lo olviden, y pues mi perrita también ya los están saludando, se llaman Paco, por cierto. Pues estábamos entonces regresando. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esta frase acerca de me traicionó el inconsciente? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema y para ello le doy la más cordial bienvenida a un amigo y colega, el psicólogo Eric Ramírez Guerrero. Muchas gracias, Eric, por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Evelyn? Muchas gracias por invitarme y saludarlos nuevamente eh, en este programa que ya forma parte de mí, ya por ahí ya en varias ocasiones me ha tocado participar. Te envío un cordial saludo a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan. No, muchísimas gracias. Y pues bueno, Eric, este tema tan interesante para muchas personas y nada más para recordarles a los que nos están escuchando. Eh, Eric es licenciado en psicología, él egresó de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero cuéntanos rápidamente ahorita qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos, un poquito más de esta formación que tienes. Bueno, en este momento estoy trabajando en una institución de nivel superior y medio superior, el Centro de Estudios Superiores Guerrero, que también estamos colaborando con ustedes respecto al apoyo psicológico que les podamos brindar a las personas que se encuentren en esta región geográfica, ¿no? Nosotros nos estamos ubicados en la ciudad de Chilpancingo Guerrero y en este momento, bueno, nos estamos preparando para el retorno a clases presenciales siempre y cuando las autoridades sanitarias así nos los permitan. Excelente, muchísimas gracias, Eric. Pues bueno, en pantalla a lo largo del programa van a estar apareciendo los datos del Centro de Estudios Superiores Guerrero, donde está Eric, y también su correo electrónico por si gustan contactarnos. Y pues bueno, vamos entrando de lleno a este tema, Eric, que te había propuesto y que, bueno, seguramente algunas o la mayoría de las personas en algún momento de su vida han tenido estos famosos lapsus linguae, ¿no? Estos momentos en que olvidamos algo en específico o cambiamos nombres, ¿no? Por muchas circunstancias. Algunos en esta cuestión de la neurobiología, ¿no? Dicen que tienen que ver con categorías que nosotros formamos en la mente, ¿no? Y que pueden tener relevancia emocional, alguna utilidad que tenga que ver con la proximidad de mi entorno. Pero en este caso, quisiera que nos contaras un poquito qué es el inconsciente desde el psicoanálisis, esta corriente que tú trabajas mucho. Bueno, mira, para comenzar, te quiero compartir unas diapositivas que hice. Son unas
Unas diapositivas muy breves, déjame comparto aquí en pantalla. Claro que sí. Por ahí ahorita Paco, el ingeniero de camino, nos apoyará para que pasen. Ya está por ahí. Listo, ya las estamos viendo. Justo en el tema, cuando el inconsciente te traiciona. Bueno, para empezar, déjame decirte que cuando me mencionaste este tema, lo primero que se me vino a la mente es una referencia pues muy común dentro del psicoanálisis y es precisamente la de este señor que aparece aquí en pantalla, que muchos de ustedes quizá lo conozcan y quizá a otras personas quizá no. Él es Sigmund Freud y a Sigmund Freud pues le debemos en gran parte todo lo que sabemos respecto al psicoanálisis, dado que él fundó lo que es precisamente la corriente o todo lo que tiene que ver con el dispositivo psicoanalítico. Eh, a Sigmund Freud, cuando tú me hablaste del tema, pues inmediatamente pensé en una referencia básica para hablar sobre lo que ya mencionaba, sobre estos errores que algunas veces cometemos al momento de hablar, ¿no? Y esa referencia es precisamente el libro que escribe Sigmund Freud, que se titula Psicopatología de la vida cotidiana, que escribe en 1904. Hablamos más de 100 años y eso me llama mucho la atención y es muy interesante porque las personas actualmente, cuando escuchan que alguien se equivoca o que tiene un desliz en el lenguaje, de repente nosotros nos convertimos incluso como en cómplices o de repente soltamos una risa porque sabemos que detrás de ese error o detrás de ese desliz hay un sentido más que es diferente a lo que la persona realmente quiere decir, ¿no? Y entonces, que las personas puedan identificar esos errores, esos lapsus o esos actos fallidos que mencionaba Freud, pues nos habla de la gran difusión que actualmente el psicoanálisis ya tiene en la sociedad, ¿no? Entonces, mientras vamos a estar hablando de esto, de lo que tiene que ver precisamente con el inconsciente, tendríamos que decir que vamos a estar hablando ya sea para personas que no tienen ningún conocimiento de psicoanálisis y para las personas que tienen un conocimiento básico de lo que es el psicoanálisis. Y entonces, de lo que tú me mencionabas hace un rato, que es lo inconsciente, pues tendríamos que pensar que Freud en un principio pensó en la manera en cómo explicar nuestro aparato psíquico, ¿no? Cuando Freud se refiere como aparato psíquico a eso que tiene que ver con nuestra conciencia. En un inicio, pues Freud habla de tres elementos metapsicológicos, porque cuando hablamos de lo inconsciente, también tenemos que hablar de lo consciente y de lo preconsciente como, como cualidades de cada ser humano de los cuales no tenemos ninguna evidencia física en nuestro cuerpo, es decir, estamos hablando de meramente conceptos metapsicológicos y por lo tanto no podríamos hablar de una evidencia física dentro del cuerpo, ¿no? No es que en alguna parte de nuestro cuerpo esté nuestro consciente o nuestro inconsciente, y eso es muy importante señalarlo para que algunas personas tengan mayor claridad a qué nos referimos con estos conceptos, ¿no? Entonces, sí existen diferencias muy claras de estos tres elementos y quisiera empezar por hacer esa diferencia entre lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente, ¿no? Dice, en ese sentido, dice Freud, bueno, la parte consciente es aquel estado de alerta que a nosotros nos permite poder responder a nuestro entorno, poder dar una respuesta a los diferentes estímulos que aparecen a nuestro alrededor, ¿no? Como de manera muy sencilla. ¿Qué es nuestro preconsciente? Fíjate que algunas de las veces también he llegado a escuchar que las personas se sienten traicionadas por el subconsciente o que también conocemos como preconsciente. Sin embargo, no hay que atribuirle estos errores o estos deslices orales a la parte preconsciente.
Freud va a decir que la parte preconsciente es esa información que tenemos en la conciencia, pero no en este momento, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué hiciste en tu último cumpleaños o cuál fue la comida que hiciste el día de ayer? En el momento, que antes de que yo te lo preguntara, pues no era como consciente, pero en el momento que yo te pregunto, basta con un esfuerzo para que tú puedas recordar qué fue lo que comiste el día de ayer o qué fue lo que hiciste en tu último cumpleaños, ¿no? Entonces, a eso va a decir Freud, esa es la parte preconsciente, ¿no? Como esa información que está ahí almacenada y que con un esfuerzo podemos traer a la conciencia. Y finalmente lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente, en primera instancia, va a decir Freud, bueno, lo inconsciente tiene que ver con un saber o con un conocimiento que está fuera de la conciencia y que ese conocimiento que no está en la conciencia, no es fácil de acceder a ese conocimiento como lo puede ser el preconsciente, pero que sí llega a manifestarse en la conciencia. Ok, entonces en este aspecto es necesario que podamos tener clarificados estos tres conceptos para poder entender finalmente lo que estamos justamente trabajando el día de hoy. Podríamos definirlo entonces que el inconsciente podría ser ese estado de alerta, el preconsciente esa información almacenada, pero que viene a nuestra mente una vez que digamos, la evocamos, ¿no? Y el consciente es esta parte en la que podemos estar como clarificados de lo que está pasando, digámoslo así, en el momento presente. Así es, ¿no? De manera muy metafórica va a decir Freud, bueno, el inconsciente tiene que ver con un saber que no se sabe y que tiene diferentes manifestaciones. Va a decir Freud, sabemos que existe un inconsciente no porque podamos hallarlo dentro del cuerpo, sino más bien vamos a conocer al inconsciente, a lo inconsciente por sus distintas manifestaciones, ¿no? Una de esas manifestaciones, precisamente, tiene que ver con el lapsus o los actos fallidos, pero no solamente eso. Va a decir Freud, también podemos nosotros acceder a nuestro inconsciente a través de los sueños, a través de los síntomas, a través de un chiste, a través de los olvidos, a través de un pasaje al acto, a través, por ejemplo, de recuerdos infantiles encubridores, o también a partir de olvido de ciertas frases o también de ciertas torpezas que nosotros llegamos a cometer, ¿no? Ok, que en estas torpezas te podrías referir a estas situaciones en las que frecuentemente me estoy golpeando el brazo cuando paso por un lado, que me corto frecuentemente cuando estoy cortando ahí la cebolla y siempre termino con un corte en el dedo. ¿A eso te refieres? Claro, y lo más importante es que estas situaciones o estos actos aparentemente son sin sentido. Digamos que en un principio a Freud esto es lo que le llama la atención, ¿no? Porque cuando nosotros nos llegamos a equivocar, ¿no? Cuando llegamos a tener un lapsus que puede ser una equivocación oral o puede ser o puede darse en la lectura o puede darse en la escritura, ¿no? De repente estos actos pasan a veces desapercibidos o a veces sí los notamos, pero los dejamos pasar, ¿no? Es decir, no nos detenemos a pensar que ese error pudiera tener algún sentido, sino lo que inmediatamente hacemos o lo que va a decir Freud es que ocurre ahí un proceso psíquico que hace que eso siga permaneciendo en lo inconsciente. Ese proceso es a lo que Freud va a llamar represión, ¿no? Hay un mecanismo que le permite al sujeto o al ser humano poder mantener este saber o esta parte inconsciente ahí, sin que se haga consciente. ¿Por qué? La pregunta es, por qué tendríamos que mantener todo ese saber inconsciente? Porque va a decir, porque ese conocimiento está asociado o tiene que ver con ciertas experiencias del ser humano, particularmente en la infancia, ¿no? Que generan miedo, que generan angustia, y esa es la razón por la cual permanecen fuera de la conciencia, ¿no? Ok, y que bueno, justamente ahorita en los siguientes bloques vale la pena ir rescatando al respecto de qué tanto
tenemos que poner atención, en qué momento deberíamos de poner atención, o hay circunstancias que deberíamos de dejar pasar. Así que pues ya estamos llegando al final de este primer bloque, Eric. No se vayan a despegar, compartan el programa y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema. Si tienen alguna duda, vayan de una vez compartiéndola en este enlace aquí abajo en los comentarios y con gusto ahorita las vamos a ir comentando. No se despeguen, regresamos en unos segundos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y pues bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, cuando el inconsciente me traiciona. Y pues bueno, está con nosotros el psicólogo Eric Ramírez Guerrero. Él forma parte en estos momentos del Centro de Estudios Superiores de Guerrero y nos está acompañando para hablar justamente de este tema desde la parte psicoanalítica. Y ya nos comentaba un poquito acerca cómo, de las diversas manifestaciones del inconsciente a través de los actos, a través de los sueños, a través de los olvidos, de estos lapsus. Y pues ya nos están llegando ahí algunas preguntas. De hecho, Eric, a través de redes sociales también lanzamos algunas preguntas y nos hicieron algunos comentarios. Y antes de poder seguir, quisiera enviar algunos saludos por aquí. Anemón, saluditos. Cintia, por ahí Lucy Soto, saludos. Hola, Vero Correa, por aquí soy la Francisca Gutiérrez, dice, se escucha lejos el doctor. Bueno, creo que ya lo escuchamos un poquito más. Diana Gres, saludos colegas, saludos Diana, gracias por estarnos viendo, qué bueno que nos estás sintonizando en este momento. Y por aquí ya hay algunas preguntitas que vamos a ir definiendo conforme va avanzando el programa. Pero retomando un poquito lo que comentabas acerca de que desde esta parte psicoanalítica muchos de estos actos tienen que ver, están relacionados con la infancia, pues qué tanto entonces estas respuestas emocionales van a estar relacionadas siempre al inconsciente. Todas estas respuestas del inconsciente siempre van a estar relacionadas a eventos pasados, Eric. Bueno, ahora que lo mencionas, en un principio, esta idea que tú dices era algo que Freud compartía, porque él decía que había ciertas escenas, ciertos sucesos que ocurrían en la infancia y que estos de alguna manera marcaban o eh, eh, generaban como una especie eh, de relación causal respecto a los síntomas que ese mismo sujeto pudiera tener ya siendo un adulto, ¿no? Es decir, como si el mismo sujeto ya estuviese destinado a poder sufrir aquello que había vivido en la infancia, ¿no? Esta idea, Freud dice, bueno, esto tiene que ver con una teoría del trauma, ¿no? Es decir, una vida traumática, ¿no? En la infancia o con carencias, por ende va a dar pues un sujeto con ciertas patologías, como que estábamos condenados a lo que había ocurrido en nuestra infancia. Sin embargo, algo que va a revelar Freud, muy importante, es que no es así, a pesar de que en las películas o en series o en discursos coloquiales se diga que los síntomas o estos errores tengan que ver con una infancia, no resulta ser así. Más bien va a decir Freud, lo importante no es lo que haya ocurrido en el pasado, sino más bien lo importante va a ser la realidad psíquica de lo que el sujeto o la manera en cómo el sujeto interpreta y significa ese pasado, ¿no? Por ejemplo, eh,
a lo mejor tú recordarás en la primaria haber tenido una maestra muy exigente, ¿no? Y en ese momento posiblemente te regañó o te castigó, ¿no? Y tú vas a decir, ah, mala maestra. En ese momento piensa en ese niño frente a la maestra, ¿no? Enojado, molesto, ¿no? Con esa maestra. Pero ahora, cuando yo te pregunto, a ver, Evelyn, ¿recuerdas a tu maestra en la primaria? Vas a decir, sí, y recuerdo porque yo era muy traviesa y me castigaba y no le ponía atención. Si tú te fijas, cuando tú ya empiezas a hablar sobre lo que ocurrió en tu pasado, ya no es en realidad, ya no hablas del hecho como tal, sino más bien en la manera en cómo tú has resignificado o le has atribuido un sentido diferente a aquello que has vivido. Y entonces te das cuenta que no es la situación en sí, sino la manera en cómo tú te permites resignificar aquello que aconteció en algún momento, pero desde una perspectiva diferente, es decir, desde la Evelyn ahora, ¿no? Ya no estamos escuchando a la niña de ese momento, estamos escuchando a la Evelyn adulto con una interpretación diferente. Y eso nos da la posibilidad de que el sujeto entonces pueda resignificar y pueda atribuirle algo diferente a lo que ha vivido, ¿no? Y eso es lo que ofrece el psicoanálisis, ¿no? Entonces, si tú dices o pensamos que se da un trauma, no, sino más bien tiene que ver con la manera en cómo nosotros interpretamos aquello que hemos vivido. Y eso va a decir Freud, eso le llama realidad psíquica, ¿no? Y entonces habría como que dejar de pensar en la idea de que el psicoanálisis se refiere a hablar de nuestro pasado. No, realmente hablamos desde el presente y cómo entendemos lo que en algún momento vivimos, pero desde aquí, ¿no? Desde el presente, ¿no? Y a mí me parece que eso es bastante importante porque justamente en estos frecuentes olvidos o errores de pronunciación que a veces tenemos, no solo, a veces no nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta justamente hasta que alguien nos dice que dijimos algo, ¿no? Pero sobre todo porque a ese alguien le afecta de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces las otras personas tienden también a interpretar lo que yo dije, ¿no? A interpretar desde su propia realidad psíquica, como dices, desde sus propios significados, y se hace ahí una confusión tremenda, ¿no? Y el ejemplo más viable en ese sentido es justamente la parte cuando pronuncian el nombre de un ex, ¿no? En una relación de pareja, de hecho, por ahí habíamos comentado en redes, ¿no? Si les había pasado confundir el nombre de alguien y les causaba algo vergonzoso, y por aquí nos decían que les había causado problemas, que la otra persona se había enojado mucho. Por ahí también nos decía, por lo general, son problemas y porque la pregunta también iba en sí que ellos pensaban cuando escuchaban esta frase de que el inconsciente me traicionó, y decían, por lo general son problemas, y más si son entre parejas y aguas, hay que tener cuidado con el corrector automático, luego por poner amigo, pone a mí amor. Una vez por intentar poner cierta palabra, puse una grosería, ¿no? Y causa risa, ¿no? Pero en algunas circunstancias, dependiendo de un ambiente en específico, puede causar algún problema. Entonces, ¿qué tanto la gente tiene que dar un significado, por ejemplo, al ejemplo de la equivocación de los nombres, Eric? Bueno, este trabajo de poder saber, de poder encontrarle ese sentido, que a veces, como tú dices, pudiera ser eh, muy sencillo, ¿no? Es decir, estos ejemplos que tú mencionas podrían hacernos pensar en por qué la persona cometió ese error, pero algunas otras veces se requiere de un trabajo de análisis, ¿no? Y la única persona que puede encontrarle ese verdadero sentido va a ser el sujeto mismo en un espacio de análisis, ¿no? Es decir, porque a veces también lo que hacemos es encontrar aquella explicación que mejor nos acomode, ¿no? Sin saber realmente si eso es el sentido, ¿no? O el verdadero sentido. Por eso es importante hacerlo ya dentro de un espacio de análisis. Ahora,
¿Cuándo debería de preocuparnos estos errores y de los problemas que pudiéramos tener a consecuencia de ellos? Bueno, cuando estos errores, cuando pues estos deslices que tenemos llegan a generar angustia, ¿no? Es decir, cuando van acompañados de angustia, cuando vayan acompañados de preocupación, cuando vayan acompañados de miedos, y que estos evidentemente empiezan a alterar la vida cotidiana del sujeto. Cuando ya empieza a tener dificultades o problemas a causa de estos errores o de la frecuencia de estos errores, entonces sí se sugiere que la persona pueda acudir a un trabajo de análisis para poder saber qué es lo que está pasando. Ok, Pero, que se pero vuelva algo continuo realmente, algo que sucedió de manera esporádica no necesariamente le está causando problema a esa persona. claro, y lo contrario a la idea que se supone quizás se sabe cuando decimos que de repente el inconsciente es la parte profunda de un sujeto, pues es como una idea errónea. Tendríamos que empezar a pensar que el inconsciente se manifiesta de manera muy frecuente en nuestra vida cotidiana y que de alguna manera habría que pues aprender a vivir con eso, ¿no? Y también estar atentos y a escuchar a eso que de repente no queremos saber, pero que sin embargo nos quiere decir algo sobre nosotros mismos. Ok, por aquí en este sentido, Luz García nos dice, extrañar y buscar a mi ex también podría ser un lapsus. Me parece que no, eso me parece que es más consciente querer ir al encuentro con el otro. Tal vez en ese ejemplo podría ser llamar a una persona y que casualmente esa llamada sea al ex, ¿no? No queriendo, ¿no? Es como decir, querer, no queriendo, podría entenderse como un lapsus, como un acto fallido, ¿no? Habría que diferenciar también, ahora que lo mencionas, existen ciertas dificultades porque cuando hablamos de lapsus o de estos actos fallidos, pueden darse en la escritura y en la lectura. Y me salta la pregunta, bueno, ¿y podríamos hablar de lapsus en niños? Tú sabes que cuando los niños pueden llegar a tener equivocaciones al momento del habla, de la lectura o de la escritura. ¿Podríamos considerar eso como lapsus en los niños? No, porque ellos están en pleno desarrollo, ¿no? Es decir, ahí sí habría que aclarar y no pensar que los niños tienen manifestaciones inconscientes, dado que estos déficits que pudieran tener al momento del desarrollo tanto del lenguaje, de la escritura o de la lectura, ¿no? Ok, creo que sí es muy importante eso, Eric, porque lamentablemente, insisto, creo que esta parte de que nos la pasamos interpretando todo es algo muy, muy usual y realmente nada funcional en la vida cotidiana. Pero por aquí también Amy Torres nos dice, hoy las causalidades, a diferencia de las casualidades, también pueden contar como lapsus. No como lapsus, pero sí también es un efecto del inconsciente o una manifestación del inconsciente. Tanto las causalidades como ciertas creencias o este pensamiento también, pues como mágico religioso, ¿no? O atribuirle a ciertos sucesos, propiedades mágico-religiosas o tener un pensamiento eh, eh, como algo divino, ¿no? También puede ser una manifestación de lo inconsciente. En las famosas supersticiones, por ejemplo. Ok, ok, pero bueno, ahí ya está, se podría hablar del inconsciente colectivo, ¿no? Que también otro punto de referencia desde estas teorías psicoanalíticas. Oye, Eric, ya estamos llegando al final del segundo bloque, pero vamos a ir retomando justamente estos comentarios para que nos vayas dando un poco de guía, ¿no? Desde qué posición justamente ponerles atención. Pues regresamos en unos segunditos, no se despeguen y sigan escribiendo.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Ahorita, todavía desde casita, estamos en diferentes lugares. Es lo que la tecnología nos está brindando, acercarnos a pesar de la distancia. Aquí estamos nosotros en la Ciudad de México. Eric nos acompaña desde Chilpancingo, Guerrero. Y pues bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, cuando el inconsciente te traiciona. Y Eric nos está ayudando a hacer una revisión desde toda la parte psicoanalítica. Y pues si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en seguir compartiéndola con nosotros a través de redes sociales. Recuerden seguir a Simi Radio a través de Facebook y el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales. Si tienes alguna cuestión que quieras que se te oriente, nos puedes encontrar en el 800-911-6666 en la opción número 3, las 24 horas del día. Y pues, Eric, me llama mucho la atención varias cosas que has comentado, pero antes de continuar, quisiera igual comentar algunos de los comentarios que nos han hecho llegar por acá. Por aquí, Lini Limón dice, hola, gracias. Verónica Jiménez, gracias por el programa. Nidia Gojón nos dice, ¿el inconsciente es nuestro enemigo? ¿Qué le podrías decir a Nidia? No, no considero que sea nuestro enemigo, no sería como emprender una lucha contra nuestro enemigo, ni tampoco habría por qué eliminarlo. Me parece, sino más bien que el inconsciente es algo propio, ¿no? Y que se manifiesta en nuestra propia vida, de una u otra manera. Yo creo que esa es como también la parte interesante del trabajo que hacemos en análisis con las personas, de la manera en cómo las personas se van dando cuenta cómo incide y cómo influye esta parte de lo inconsciente en sus vidas y se podría decir también que se dan cuenta en la manera como en algún momento la vida puede ser gobernada por lo inconsciente. Por eso es importante conocer nuestro propio inconsciente. Yo los invitaría a no pelear con el inconsciente ni considerarlos enemigos, sino a conocer nuestro propio inconsciente. Ok, pero desde esta parte que tú comentabas, cuando empieza realmente a interferir con nuestra vida y está empezando a ser de alguna forma problemático, ¿no? Entonces, en estas preguntas que te decía, habíamos compartido en redes sociales acerca de qué les venía a la mente cuando justamente escuchaban esta frase de te traicionó el inconsciente o me traicionó el inconsciente, algunos comentaban lo siguiente, dice, ¿qué haces algo que pensaste en hacer pero no querías, pero finalmente lo hiciste? Por aquí también nos dice que mi razonamiento y mi cuerpo físico no lograron frenar lo que en realidad siento y pienso. Entonces lo expresé libremente sin pensar en las consecuencias. Eso pudiera hacer que pase con relativa frecuencia, Eric. Claro, hace un rato hablábamos de lapsus, o sea, si hablábamos de lapsus, bueno, ya decíamos, ¿no? Pueden ser eh, eh, de manera oral, de manera escrita, de manera en la lectura, pero también, como ya lo mencionas, se dan aquellos actos que aparecen y que no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Es decir, no solamente está implicado el lenguaje, sino lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Y hablábamos en un inicio acerca de las torpezas y también hablabas acerca de los olvidos o de los designios, ¿no? Como decir, por ejemplo, el día de mañana me voy a levantar muy temprano para irme a correr, ¿no? Y resulta que olvidé poner la alarma y ya me desperté a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando yo había dicho que me iba a levantar muy temprano. Bueno, olvidar la alarma o despertarme ya muy tarde, pues si lo vemos de manera coloquial, pues podríamos decir que el inconsciente nos traiciona, ¿no? No creo que nos traicione, sino más bien nosotros mismos damos cavidad a engañarnos por esa parte consciente, ¿no? Es decir, nosotros mismos nos justificamos, racionalizamos de aquello que se podría decir, nos quiere decir nuestro propio inconsciente.
¿no? De repente dices, el día de mañana es el cumpleaños de mi mejor amigo, mi mejor amiga, y llega el siguiente día y en todo el día se te olvidó hasta el siguiente día, ¿no? Cuando ya mandas el mensaje, discúlpame, se me olvidó por completo, te juro que ya hasta tenía preparado el mensaje que te iba a mandar y resulta que no es así. Y entonces hay algo que evidentemente lo inconsciente nos quiere decir, pero a fin de poder pues mantener esa angustia fuera de la conciencia, pues lo dejamos pasar, ¿no? O sea, simplemente no ponemos atención, lo dejamos pasar y lo que sigue, ¿no? Ok, por aquí también nos dicen en esta pregunta que hacíamos sobre qué les venía a la mente con esta frase, y por aquí decían que puedo pensar mil cosas y ninguna pasa en realidad. Alguien más nos dice que lo pude evitar y terminé más enredado que nunca. Y por último también nos comparten pues decir una cosa y hacer otra, ¿no? Que es un poquito relacionado a este ejemplo que das, por ejemplo, de levantarnos a hacer ejercicio, y que, pues, para algunos yo creo que podría ser importante llevarlo a análisis, ¿no? O hacer una conciencia plena acerca del por qué me está costando trabajo a lo mejor hacerlo, ¿no? O ser constante en algo, y que solamente, como tú dices, ¿no? Uno puede llevar esa respuesta y darle pues esa interpretación justa o ese sentido justo a lo que está pasando. Nadie más que yo en ese sentido pues tengo no solo pues el derecho, sino también ese conocimiento, solamente que a veces está escondidito y hay que escarbarle para poder no lograr traerlo a esta conciencia y a esta realidad que tú nos comentas, pues muy bien en análisis se podría hacer, igual en otras también, en otros procesos, las personas podrían buscarle ese sentido a lo que está pasando. Eric, pues justamente de todo esto que tú nos platicas, quisiera que pudieras decirnos si es posible, ¿no? Que este consciente se pueda expresar más allá justamente de estas palabras. Tú decías que sí a través de algunas acciones o conductas, pero a través de qué otras cosas más. ¿Podrías hablarnos a lo mejor de esto que nos decías en estas manifestaciones del inconsciente, de los sueños, ¿no? ¿En qué momento tendríamos que ponerle atención a estos sueños? Bueno, antes de que Freud publique de manera íntegra este texto, que a la vez pues hago la recomendación para aquellas personas que nos ven y escuchan, si quisieran saber un poco más de que pudieran leer el libro de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Antes de ese texto, Freud va a escribir otro texto de gran relevancia en psicoanálisis, que es precisamente la interpretación de los sueños. En ese texto, Freud va a decir que los sueños van a ser la manera o la vía directa para poder acceder a nuestro inconsciente, ¿no? Es decir, sobre todas las demás manifestaciones de lo inconsciente, el sueño para Freud es la manera más directa en cómo nosotros accedemos a nuestro inconsciente, ¿no? Desde Freud va a hacer un análisis desde sueños infantiles hasta los sueños de adultos, y es precisamente el sueño en su, dice, lo que deberíamos nosotros de hacer en los sueños, o lo que se hace con los sueños, es tratar de descifrar ese contenido inconsciente de lo que la persona dice que soñó, ¿no? Es decir, como si detrás del sueño estuviese el verdadero sentido y la verdad del sujeto respecto a lo que está soñando, ¿no? Y entonces, Freud va a decir, hay que hacer un trabajo de desciframiento. Ahora, también habría que aclarar que la única persona que es capaz de poder darle un sentido o el sentido correcto a los sueños es la propia persona, así como sucede con el acto fallido, con el lapsus, con el pasaje al acto, ¿no? O los olvidos. La única persona que le puede dar sentido a esos sueños es la misma persona en un trabajo de análisis.
En ese sentido, pues no hay una fórmula o no hay una receta o no hay un libro al cual nosotros podamos acudir para poder saber el sentido de nuestros sueños. No. La misma persona en un trabajo de análisis vía asociación libre, ¿no?, es la que encuentra el verdadero sentido de sus sueños. Muchas gracias, Eric. Pues ahorita ya estamos llegando al final del tercer bloque y quisiera que por ahí termináramos con algunos comentarios más. Como te has dado cuenta, amigos, los que nos están escuchando, el tiempo se va rapidísimo, pero no se vayan a despegar porque en este último bloque Eric nos va a dar algunas recomendaciones en torno a todas estas cuestiones del inconsciente de la vida cotidiana, las interpretaciones que solemos hacer y qué deberíamos hacer, cuándo preocuparnos y cuándo no. Va a reafirmarnos esta información. No se despeguen, en unos segundos regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hemos regresado ya para finalizar el programa del día de hoy, recordándoles que el tema ha sido cuando el inconsciente te traiciona y el psicólogo Eric Ramírez Guerrero está con nosotros, que nos está apoyando a hablar sobre este tema desde la parte psicoanalítica. Por aquí, Maverick Arturo Sánchez dice saludos cordiales desde la Ciudad de México. Gracias por sintonizarnos, Maverick. Claudia Herrera nos dice hola. Pati Carrillo, saludos. Ana Carranza dice, soñar con liderar una rebelión para buscar justicia y amor a los otros, y además donde siempre hay agua, ¿qué podría significar? Bueno, Eric nos comentaba justamente hace ratito, pues de la importancia de darle un espacio específico para esto, porque no hay un manual que nos lo pueda decir, pero ¿qué le podrías decir a Ana Carranza, Eric? Pues yo le podría decir que la mejor persona para darle sentido a ese sueño sería ella misma en un espacio de análisis, definitivamente, ¿no? No podríamos como darle un sentido a lo que nos acaba de decir, pero la podría invitar a hacerlo en un trabajo de análisis. Gracias. Por aquí Elizabeth Pilón, saludos para ambos. Gracias, Elizabeth, por estarnos escuchando. También te mandamos un saludo y me atrevo a hablar también por Eric. Y por aquí dice Lucy Soto, excelente programa, gracias. Déjame ver si se me está perdiendo por aquí algo. Sí, mira, Rox nos dice, perder constantemente las llaves casi semanalmente. ¿También es una traición? ¿Qué significa algo? Es una excelente pregunta porque también tendríamos que pensar, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, ¿no? Es decir, es común y seguramente tú lo sabrás porque has tenido programas al respecto, ¿no?, donde las personas adultos mayores pueden llegar a tener olvidos, ¿no? Pueden llegar a tener dificultades al momento de articular palabras, pueden sustituir palabras, pueden omitir ciertas vocales, ¿no? O ciertas, eh, pues ciertas letras o cambiarlas, ¿no? O algunos otros síntomas. ¿Y qué sucede ahí? ¿No? Es decir, ¿qué sucede cuando esto aparentemente nos haría pensar en un lapsus? Bueno, yo creo que la recomendación en ese tipo de casos es primero descartar que pueda haber un malestar físico, ¿no? Es decir, que esos olvidos, esas sustituciones en el lenguaje o esos errores en el lenguaje pudieran deberse a alguna enfermedad, ¿no? Alguna enfermedad, ya sea algún tipo de demencia o alguna otra, que pudieran explicar mejor qué sucede con este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del olvido de llaves, ¿no? Entonces, creo ahí sí que primeramente se debería de acudir con un especialista para poder descartar una enfermedad. Entonces, ahora sí, podríamos pensar
pues en un lapsus que tenga que ver con lo inconsciente freudiano, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, porque también podría pensar en, no sé, en un problema de déficit de atención, ¿sí? Y que justamente tal vez pueda ser recurrente, ¿no? No solo incluso con las llaves, habría que invitar a pensar si le pasan otras situaciones y que también pudiera ser un trastorno por déficit de atención, ¿no? Pero como bien tú dices, es algo que habría que revisar a conciencia para saber en qué rubro tendríamos que ponerle pues esa atención debida, ¿sí? Porque justamente lo que estamos hablando, Eric, y corrígeme si me equivoco, va más allá de un olvido que podamos tener de repente, de un proceso de falta de atención por estrés, porque también cuando estamos estresados podemos tener falta de atención y podemos tener estos olvidos, ¿no? Va más allá de alguna otra cuestión, incluso tal vez neurológica, como decía al principio también. Por ahí algunos neurocientíficos hablan de que a veces podemos equivocarnos en los nombres por justamente cómo nuestro cerebro identifica ciertas categorías y ciertas relaciones semánticas o incluso fonológicas respecto a esos nombres, y que sucede muchas veces con las mamás. Por ahí no nos dejarán mentir que confunden los nombres de los hijos, ¿no? Incluso hasta las mascotas, ¿no? En lugar de decir el nombre a una persona de su nombre, le dice el nombre de la mascota, ¿no? Y más allá a lo mejor de esconder algo en este inconsciente, también pudiera ser una cuestión de relación semántica y fonológica que tenga que ver con las redes que están ahí justamente en este momento. Pero ya ir justamente en este final de nuestro programa, Eric, nos gustaría que nos dijeras cuáles serían estas recomendaciones, dicho todo esto, que podrías dar a las personas cuando tratan de interpretar todas estas palabras, todos estos errores de pronunciación o actos inconscientes en la vida cotidiana. ¿Qué les podrías decir? Bueno, mira, la pauta, y en algún momento lo mencionábamos, va a ser a partir de que estos errores, estos deslices, esto que de alguna manera nos sorprende y nos traspasa en la intención de lo que hablamos, ¿no? Es decir, ya sea que hablemos de más o hablemos de menos, ¿no? Estos tropiezos definitivamente nos dicen algo del sujeto, ¿no? Y eso que nos dice, eso que aparece de manera repentina o que de manera, si tú quieres, intrusiva en la conciencia, ¿no? Cuando esto empieza a generar malestar, cuando empieza a generar dolor, cuando empieza a generar sufrimiento, es ahí lo que el psicoanálisis posibilita para estas personas para encontrar alivio en ese sufrimiento, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar ya que si esto es de manera recurrente, si esto genera dolor y esto genera sufrimiento, el psicoanálisis da la posibilidad de poder encontrar alivio, de poder escuchar a uno mismo qué es eso que de alguna manera yo, como decíamos en un inicio, he estado reprimiendo, pero que constantemente pues, pues aparece en la conciencia, ¿no? Entonces sí, yo como parte ya de las conclusiones sería poder pues escuchar nuestro inconsciente, algo nos tiene que decir, un sentido nos quiere dar a entender, ¿no? Y si hay sufrimiento y dolor, pues con mayor razón buscar un espacio psicoanalítico para poder conocer qué es lo que pasa con nosotros. Muchas gracias, Eric. Y por último, no sé si quieras compartir algunos de los programas que tienen abiertos ahí en el Sesgo actualmente. Bueno, sí, en este momento nosotros como institución educativa nos sentimos orgullosos y a la vez comprometidos con la educación y estamos por iniciar la maestría en psicología clínica infantil, única en nuestro estado y estados vecinos. Y bueno, tenemos en este momento abiertas las inscripciones. Es una maestría que por la situación pandémica que vivimos vamos a iniciar clases en línea.
los invitamos a que puedan conocer nuestra institución, nuestro plan curricular. Contamos con registro de validez oficial por parte de Educación y bueno, tienen ya ahí nuestros datos y cualquier duda o aclaración que podamos hacérselas hacer llegar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Eric. Pues ya se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco que nos hayas acompañado una vez más. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y sigan compartiendo todos nuestros programas. Eric, un gusto, cuídate mucho y hasta luego a todos los demás. Saludos.